Seguimos, amigos, en ampliación de noticias por RPP, confianza por todos los medios, y ahora vamos a dialogar vía telefónica con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola Any. ¿Cómo está, doctor Urbiola? Muy buenos días y, bueno, gracias por atendernos. Carlos, Jaime, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Doctor, evidentemente esta presentación de la demanda competencial el último 8 de octubre ha generado más polémica de la que hay. Ayer el presidente de la República ha sido muy duro con Pedro Lechea, ¿no?, al prácticamente calificarlo de usurpador de funciones por firmar este documento como presidente del Congreso. La posición del presidente Vizcarra tiene asidero. ¿Está en lo correcto al decir que hay esta supuesta usurpación? Mire, hay distintas opiniones, pero creo que para esto tenemos que acudir a la ley, a la Constitución, al reglamento del Congreso y al Código Procesal Constitucional. ¿Ya? El artículo 42 del reglamento establece que el presidente del Congreso preside la comisión permanente, y la comisión permanente en esta situación de disolución del Congreso es lo que queda del Congreso. Por lo tanto, es efectivamente presidente de la comisión permanente, pero en su condición de presidente del Congreso. Claro, pero ahí viene la discusión, doctor Urbiola. Así es. Permítame, justamente la controversia, varias de las controversias, tiene que ver si ese artículo que usted cita es correcto, el artículo 42 del reglamento, que dice: la comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso. ¿Pero ese artículo es aplicable cuando el Congreso está disuelto? Bien, ahí entramos a otro tema. La comisión permanente tiene, por tanto, vigencia y está amparado en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Correcto. Las atribuciones las precisa precisamente el reglamento, y en cierta forma es el representante de la comisión permanente que, por otro lado, debe cumplir los acuerdos del Congreso de la República que pueden estar pendientes. Y aquí hay una consideración. En la legislatura anterior ya hubo un acuerdo del Pleno de plantear un proceso competencial más medida cautelar. A eso se suma el acuerdo de esta comisión permanente, que podría ser discutible, de presentar otra demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Bien, aquí se discute la legitimidad activa, es decir, para interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional. Y ahí entramos a otro tema, que también el Tribunal Constitucional es el único que debe pronunciarse al calificar tanto la demanda competencial como la medida cautelar que la acompaña. Y para eso el Tribunal Constitucional tendrá que considerar muchos aspectos, como por ejemplo el principio consagrado en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece que los jueces y el Tribunal Constitucional deben adecuar las formalidades al cumplimiento de los fines para los cuales están establecidos los procesos constitucionales. Pero, doctor Urbiola, déjeme terminar, Carlos. Sí. No cabe duda que aquí hay un conflicto competencial por competencias establecidas en la Constitución que hay que solucionar. Esa es la finalidad que persiguen los procesos constitucionales. Por lo tanto, las formas, y en este caso estamos hablando de formas, tendrán que ser consideradas por el Tribunal Constitucional para ver si lo que prevalece aquí es la forma o el fondo para la solución de una controversia. Ese es el fondo del asunto. Lo que yo le quería considerar lo siguiente: es cierto, dentro de una situación como la que estamos viviendo, este interregno, como se le llama, hay atribuciones a la Comisión Permanente del Congreso. Ahora, por eso le consultaba, ¿esta situación, esta presentación no va o no choca contra ese artículo de la Constitución que establece determinadas facultades para una comisión permanente en una situación en la que el Congreso se ha disuelto? Pero precisamente ese es parte del asunto controvertido. ¿Pero su opinión cuál es, doctor? Yo podría decir, el asunto controvertido son las competencias del Congreso y del Ejecutivo, que tiene que definir de manera... en este caso de la comisión permanente. Exacto. De la comisión permanente, eso lo va a tener que definir el tribunal. Claro, pero ¿por qué Olechea, esa es justamente la controversia, por qué Olechea se presenta como presidente del Congreso? Bueno, es un aspecto de forma, en todo caso, estamos... Pero hay que cuidar las formas.
Sí, pero las formas cuando impiden que se vaya al fondo del asunto, Jaime, no hay que perder la perspectiva de que aquí lo que está en cuestión son competencias entre dos poderes del Estado y las formas pasan a segundo plano. Lean el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional que establece textualmente, y se los voy a leer. A ver. Se los leo. Permítame. Norma 3, principios procesales. Asimismo, el juez y el párrafo 3, asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Se entendió clarísimo. Se entendió. Está bien, o sea, quiere decir, claro, quiere decir que va por encima de la formalidad, ¿no? Así es, exactamente. Que se tiene que atender la cuestión. Ahora, tengo otra interrogante. Jaime, déjeme explicar, por favor. Brevemente, porque tenemos más preguntas. Sí, pero es que creo que la finalidad, justamente los medios, es que la opinión pública se enteren de lo que ocurre. Exactamente. El artículo 109 del Código Procesal Constitucional exige que cuando se trata de órganos colegiados, la demanda vaya acompañada del acuerdo del Pleno. Esa es una formalidad. Y por lo tanto, si nos atenemos en una interpretación sistemática del Código Procesal Constitucional, las formas no pueden impedir que el Tribunal Constitucional se aboque. Quedó clarísimo. Ahora, otra cuestión, doctor Urbiola. Totalmente importante para el país. Doctor Urbiola, hay otra cuestión. Que lo que pide el señor Olechea, yendo al texto de la demanda, dice que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto a atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que ello significa menoscabar atribuciones. ¿De acuerdo? Y tiene que ver, concretamente, si nos atenemos al contexto y nos atenemos al texto, al proyecto referido a la modificación del mecanismo de elección de los magistrados del TC, que fue materia de cuestión de confianza. Pero el problema, y lo que no se dice en el texto, es que ese proyecto, con la confianza, fue aprobado después por el propio Congreso. ¿No hay una contradicción, doctor Urbiola? Bueno, la demanda competencial... Mire, Jaime, ante todo yo quiero aclarar que mi posición en todos estos temas que están en cuestión últimamente es absoluto respeto a los principios y disposiciones constitucionales sin ejercer ninguna defensa de ninguna de las partes en conflicto. Queda clarísimo. Mi posición es como expresidente del Tribunal Constitucional. Quiero aclarar también que la demanda contiene 4 petitorios, Jaime. Sí. Primero, que se declare que el Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones, en este caso reformas constitucionales. Usted lo ha dicho. El segundo petitorio es que se declare que cuando el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, realiza un pedido de cuestión de confianza, este solo puede ser otorgado por el Congreso de forma expresa. Esa es otra parte del petitorio. El tercer petitorio es que se declare que la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación. También es otro aspecto sobre el cual debe pronunciarse el Tribunal Constitucional, que es aspecto de fondo. Y finalmente, que en razón de los petitorios anteriores, se declare la consiguiente nulidad del acto de disolución del Congreso. Ese es otro aspecto también. Pero yo le preguntaba por uno en específico. Tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Yo le preguntaba por uno en específico, que hay una contradicción que por lo menos encuentro en el texto. Pedirle al TC que evalúe o que diga que el Ejecutivo no puede o no tiene competencia para hacer confianza sobre modificaciones constitucionales, cuando el Congreso ha aprobado no solo la de la elección de los magistrados del TC, bajo confianza, sino la reforma judicial, la reforma política. Es decir, el mismo Congreso ha sentado precedentes que van en contra de lo que está pidiendo Lechea. No, es que en todo caso no es un precedente vinculante, que pueda haber en las primeras reformas constitucionales el Congreso de la República aprobado iniciativas legislativas de reforma constitucional bajo la condición de cuestión de confianza, no quiere decir que necesariamente ese sea un precedente y haya abdicado de una facultad que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Y a veces los errores
generalmente los errores no sientan jurisprudencia y menos precedente. Doctor, y proyectándonos a lo que va a ser la decisión del tribunal, si es que hay admisibilidad o no de la misma y si se admite ya el tema de fondo para de aquí a unos meses, ¿usted cree que los magistrados que han opinado sobre este tema han quedado, no sé si el término sea correcto, desautorizados o deberían apartarse, inhibirse de ver el tema? Yo le hago referencia a dos magistrados, Eloy Espinosa y Carlos Ramos, quienes dijeron en su momento de que, bueno, la Comisión Permanente no tendría la facultad de presentar una demanda competencial ante el tribunal. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, es una situación bastante delicada y yo confío que los magistrados que, como usted ha mencionado, han emitido una opinión en adelanto de la opinión que debían haberse reservado para la sentencia, respetando esa norma que no está escrita, pero que en todo caso corresponde a una actitud muy prudente. Los jueces hablan a través de sus sentencias y no en los medios. ¿Ya? Por lo tanto, ellos que tendrán que tomar la mejor decisión al momento de... En el caso de usted, ¿qué haría? Si yo hubiese adelantado opinión, tendría que abstenerme, inhibirme voluntariamente, porque no hay otro mecanismo. La recusación. Claro. No hay recusación. No hay recusación, sí. No pueden ser recusados. Interesante, porque eso mismo se le reclamaba al doctor Blume cuando había adelantado opinión, para muchos, en televisión, respecto a la prisión preventiva, y él era el relator para el tema del habeas corpus de la señora Keiko Fujimori, ¿no? El ponente. Interesante, claro, igual. Jaime, otro aspecto también importante, sé que el tiempo es muy tirano en radio y en televisión, pero es importante también referirse a la medida cautelar que se ha solicitado, porque esta medida cautelar, en la medida en que sea admitida y se conceda la medida cautelar, paralizaría los efectos del decreto supremo, porque en la medida cautelar, cuando se dicta, no hay un pronunciamiento de fondo, basta que se concurran tres elementos en el petitorio, es decir, la verosimilitud del derecho, en el sentido de que el derecho que se invoca tenga una apariencia de verdad, en el sentido de que sí, efectivamente podría haberse vulnerado o transgredido una norma constitucional, no la certeza, porque la certeza solo se obtendrá cuando se dicte la sentencia. Para la medida cautelar hay que tener simplemente la apariencia del derecho. Y el otro aspecto es el peligro en la demora, es decir, que si no se toma una medida cautelar ahora, la demora podría generar que se convalide o se concrete un hecho que podría ser irreversible. Y finalmente, que esta medida cautelar sea adecuada, ¿no?, o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Doctor ¿Cuál es la Oscar pretensión? Urbiola. Que se impida la disolución del Congreso y se impida las elecciones. Ahora, finalmente, Jaime y Carlos, yo quiero invocar para que toda la colectividad tenga confianza en que el Tribunal Constitucional, y esta es su oportunidad, para que realmente se convierta en el garante del orden constitucional y primero califique adecuadamente la demanda, y si la admite y va al fondo, que emite una sentencia conforme a la Constitución para salir de esta situación. Muy bien, doctor Oscar Urbiola, muchísimas gracias por su intervención. El expresidente del Tribunal Constitucional dando su punto de vista. La pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional, el que está hoy en funciones y que tendrá que decidir si admite la demanda competencial que plantea Goicoechea en medio de la controversia respecto a lo que el presidente Vizcarra ya dijo, que está usurpando funciones el señor Goicoechea. Son las 8:50.